En el mundo del boxeo, un combate dura 12 rounds como máximo. Para Sálamo Arouch, duró 2 años. 208 combates. 208 veces en que subió a un improvisado ring, mirando a los ojos a otro hombre desesperado, sabiendo que solo uno de ellos saldría con vida. No peleaba por un cinturón de campeón ni por dinero. Peleaba por respirar un día más. En un combate normal, recordaría a Arouch años después con la mirada perdida, luchas por la gloria. En Auschwitz, golpeabas para vivir. No había rounds, no había reglas, no había árbitros. Solo un público de oficiales nazis borrachos apostando cigarrillos sobre quién mataría a quién. Esta es la historia de un hombre que, literalmente, tuvo que noquear a la muerte 208 veces para sobrevivir al horror más grande del siglo XX. Tesalónica, Grecia, marzo de 1943. Sálamo Arouch, un joven de 20 años, campeón invicto de boxeo de los pesos ligeros del Mediterráneo. Subía junto a su familia a un tren de mercancías. No sabía que ese viaje sería el último que harían juntos. Éramos parte de una vibrante comunidad judía que había prosperado en Grecia durante siglos, explica el Dr. Mark Roseman, historiador especializado en el Holocausto. De los 50.000 judíos que vivían en Tesalónica antes de la guerra, menos de 2.000 sobrevivieron. La familia Arouch quedaría devastada. Para entender la extraordinaria historia de Sálamo Arouch, tenemos que conocer primero quién era antes de que el mundo se sumiera en la locura. Nacido en 1923 en una familia judía sefardí de clase trabajadora, Sálamo descubrió el boxeo gracias a su padre, quien también había sido boxeador. Mi padre me enseñó a boxear cuando tenía 14 años, contaría Arouch en una rara entrevista concedida en 1989. Al principio era solo un juego. Luego se convirtió en mi vida. Y vaya vida. A los 16 años, Arouch ya era campeón juvenil de Grecia. A los 18, campeón de los pesos ligeros de los Balcanes. Y para cuando los nazis ocuparon Grecia, había acumulado un impresionante récord, 24 victorias, 24 knockouts. Invicto. David Makovsky, biógrafo e historiador, señala, Arouch no era solo un boxeador, era una celebridad local. En una época en que el antisemitismo crecía en Europa, él era un motivo de orgullo para la comunidad judía de Tesalónica. Su técnica era impecable, pero lo que realmente lo distinguía era su velocidad. Sus rivales decían que era como intentar golpear al viento. Como muchos jóvenes de su edad, Sálamo tenía sueños. Soñaba con competir internacionalmente. Soñaba con casarse con su novia, Allegra. Soñaba con abrir su propio gimnasio algún día. Esos sueños se hicieron añicos cuando las tropas nazis entraron en Tesalónica en 1941. Para 1943, la solución final de Hitler había llegado a Grecia. Miles de judíos fueron reunidos y deportados a los campos de exterminio en Polonia. Nos prometieron que nos llevaban a trabajar a Polonia, recordaría Arouch. Algunos lo creyeron. Yo no. Vi cómo trataban a los judíos. Sabía que no íbamos a ningún lugar bueno. El 15 de mayo de 1943, tras un viaje de una semana en condiciones infrahumanas, Sálamo Arouch y su familia llegaron a un lugar cuyo nombre se había convertido en sinónimo del mal, Auschwitz-Birkenau. La historiadora Deborah Lipstadt describe la llegada. Imaginen salir desorientados después de días en un vagón de ganado sin comida ni agua adecuadas. Luces cegadoras. Perros ladrando. Órdenes gritadas en alemán. Y luego, en cuestión de minutos, la separación definitiva de sus seres queridos. En la infame selección de la rampa, Sálamo fue separado de su madre y hermanas, quienes fueron enviadas directamente a las cámaras de gas. Él, su padre y sus 2 hermanos fueron seleccionados para trabajos forzados y enviados al lado masculino del campo. No hubo despedida, diría Arouch con voz quebrada décadas después. No supe que era la última vez que las vería. En un instante, mi familia fue despedazada como un papel. Al llegar al bloque de barracones, Arouch y los demás prisioneros fueron despojados de todo. Sus ropas, sus pertenencias, su cabello, y finalmente, sus nombres. Sálamo Arouch, campeón de boxeo, se convirtió en el prisionero 136.954. Lo primero que te quitaban era tu identidad, explica Robert Han van Pelt, historiador del Holocausto. Eras reducido a un número. Era el primer paso para deshumanizarte, para prepararte para la explotación y, eventualmente, la muerte.
Para los recién llegados, la realidad de Auschwitz se hacía inmediatamente evidente. Las chimeneas humeantes, el olor penetrante, los musulmanes, como llamaban a los prisioneros demacrados al borde de la muerte, tambaleándose por el campo. La expectativa de vida de un prisionero común era de unas pocas semanas. Pero el destino de Arouch tomaría un giro inesperado. Un giro que le salvaría la vida, pero que a la vez lo condenaría a un tipo especial de infierno. Fue pura casualidad, recordaría Arouch. Un capo, que es un prisionero con funciones supervisoras, me reconoció de los periódicos deportivos. Le mencionó a un oficial de las SS, tenemos a un campeón de boxeo aquí, punto. El oficial, un aficionado al boxeo, estaba escéptico. ¿Un campeón de boxeo judío? Imposible. Decidió poner a prueba al prisionero. Me llevaron a un patio donde algunos oficiales descansaban, relataba Arouch. Me preguntaron si era cierto que era boxeador. Cuando confirmé, se rieron. Uno de ellos, un tipo corpulento, se ofreció a probarme. Me ordenaron pelear con él. Debilitado por el viaje y el shock de la separación familiar, Arouch se enfrentó a un SS que le doblaba en peso. Pero años de entrenamiento y un instinto de supervivencia recién descubierto se activaron. Lo noqueé en el segundo round, diría lacónicamente Arouch. No fue inteligente. Pude haber sido ejecutado allí mismo por golpear a un oficial. Pero resultó que a los demás nazis les pareció hilarante. Se rieron de su compañero caído. Y así nació el espectáculo. Alexander Kogan, historiador deportivo especializado en atletas del Holocausto, explica, lo que sucedió después fue extraordinario, pero no único. Los nazis crearon diversos entretenimientos usando prisioneros. Orquestas, equipos de fútbol, incluso combates de boxeo. No era humanidad, era otra forma de deshumanización. El comandante del subcampo de Auschwitz donde Arouch estaba prisionero ordenó construir un improvisado ring de boxeo en un almacén. Semanalmente, a veces más a menudo, los oficiales de las SS organizarían veladas de boxeo donde los prisioneros lucharían entre sí para entretenimiento de los guardias. Las reglas eran simples y brutales. Pelear hasta que uno quedara inconsciente o no pudiera continuar. El perdedor sería ejecutado o enviado a las cámaras de gas. El ganador viviría para pelear otro día. Para Salamo Arouch, comenzaba la batalla más larga y dura de su vida. El primer combate oficial fue contra un prisionero francés mucho más pesado que yo, recordaría Arouch. No sabía su nombre. Nadie intercambiaba nombres. Era mejor no conocer a tu oponente. Era más fácil así. Deborah Lipstadt comenta, imaginen el dilema moral. Para sobrevivir, tenías que ganar. Pero ganar significaba que tu oponente moriría. ¿Cómo reconcilias eso con tu conciencia? Es una elección imposible que nadie debería tener que hacer jamás. Joseph Kleinman, sobreviviente de Auschwitz que presenció algunos de estos combates, describe el ambiente. Los guardias bebían, apostaban cigarrillos o raciones extra. Para ellos era un espectáculo. Para nosotros, los prisioneros obligados a mirar, era una tortura. Ver a uno de los nuestros luchar por su vida mientras otro caminaba hacia la muerte. Pero también había una terrible esperanza al ver que uno de nosotros podía desafiar el sistema, aunque fuera momentáneamente. A medida que pasaban las semanas, Arouch se iba haciendo un nombre entre los guardias. Lo apodaron el bailarín por su estilo de pelea basado en la velocidad y movilidad más que en la potencia, crucial dada su habitual desventaja de peso frente a oponentes más grandes. Nunca perdí un combate en Auschwitz, afirmaría Arouch con una mezcla de orgullo y dolor. No podía permitírmelo. Perder significaba morir. Los días de Arouch adquirieron una rutina macabra. Por la mañana, trabajos forzados como todos los demás prisioneros. Por la tarde o noche, combates para entretener a los nazis. Mientras, intentaba mantenerse en forma con los escasos recursos disponibles. Hacía flexiones, explicaría. Corría en el sitio cuando nadie me veía. Usaba piedras como pesas. Todo para mantener algo de fuerza. Pero la verdadera batalla era contra el hambre y el agotamiento. La dieta en Auschwitz consistía en unos 700 calorías diarias, un trozo de pan, un poco de margarina y una sopa aguada. Para un atleta que necesitaba mantener su fuerza para sobrevivir, era una sentencia de muerte lenta. Sin embargo,
Su condición de boxeador de entretenimiento le otorgaba pequeños privilegios. Ocasionalmente, un guardia impresionado por algún knockout le lanzaría un trozo extra de pan o una patata. A veces, incluso cigarrillos, que podían intercambiarse por comida. No era suficiente, recuerda Aroach. Nunca era suficiente. Vi cómo mi cuerpo se consumía. Mis músculos desaparecían. Cada día era más difícil mantener la guardia alta. Pero el miedo a morir es un motivador poderoso. Mientras su cuerpo se deterioraba, Aroach enfrentaba a otro enemigo invisible, las enfermedades que asolaban el campo. Tifus, disentería, neumonía, cualquiera podía ser fatal en esas condiciones. Una vez tuve fiebre alta antes de un combate, relataría. Sabía que si mostraba debilidad, me enviarían a la enfermería, y de allí, a las cámaras de gas. Así que me mantuve en pie por pura voluntad. Gané por nocaut en el primer round. Después me desmayé en los barracones. 6 meses después de llegar a Auschwitz, Aroach recibió un golpe devastador que ningún entrenamiento podría haber prevenido. Un día, mi padre no regresó del trabajo forzado, diría con voz monótona, como si el dolor fuera demasiado grande para expresarlo. Nunca supe exactamente qué le pasó. Luego, mi hermano menor Joseph desapareció durante una selección. Solo quedábamos mi hermano mayor y yo. Alexander Kogan reflexiona, psicológicamente, debió ser devastador. Pero Aroach no podía permitirse el lujo del duelo. Tenía que seguir peleando. No solo por él, sino por su hermano sobreviviente. Era la única forma de mantener vivo el nombre Aroach. A medida que su reputación crecía, los combates se volvían más difíciles. Los oficiales de las SS buscaban oponentes cada vez más formidables para el campeón judío. Me enfrentaron a un campeón alemán de peso pesado, recordaría Aroach. Un prisionero político, no judío. Era enorme comparado conmigo. Los nazis estaban seguros de que perdería. Apostaron mucho en mi contra. Ese combate, quizás el más legendario de los 208 que libró en Auschwitz, definió su reputación. Contra todo pronóstico, noqueó al alemán en el tercer round con una combinación de velocidad y precisión que dejó atónitos a los guardias. David Makovsky comenta, ese combate cambió su estatus. Los nazis, en su retorcida mentalidad, comenzaron a verlo como una especie de curiosidad valiosa. Un judío excepcional, que contradecía sus propias teorías raciales, pero que les proporcionaba demasiado entretenimiento como para eliminarlo. Pero más allá del ring, la realidad de Auschwitz continuaba implacable. Los transportes seguían llegando. Las cámaras de gas seguían funcionando. El humo de los crematorios oscurecía el cielo. Y Salamo Aroach seguía peleando. Un combate tras otro. Una vida tras otra. La tensión psicológica era inmensa. No solo por la constante amenaza de muerte, sino por la culpa de sobrevivir a costa de otros. Nunca conocí los nombres de los que derroté, diría Aroach. No quería saberlos. Por la noche, a veces, veía sus rostros. Se mezclaban con los de mi familia. Todos me preguntaban lo mismo, ¿por qué tú vives y nosotros morimos? Punto. El doctor Robert Lifton, psiquiatra especializado en supervivientes del Holocausto, explica, lo que Aroach experimentó es lo que llamamos culpa del superviviente, amplificada por su situación única. No solo sobrevivió mientras otros morían, sino que su supervivencia estaba directamente vinculada a la muerte de otros. Es un tipo de trauma casi imposible de procesar. Joseph Kleiman aporta otra perspectiva. Nadie juzgaba a Aroach entre los prisioneros. Todos entendíamos que era otro método nazi para deshumanizarnos, para forzarnos a participar en nuestra propia destrucción. Si alguien tenía la habilidad de mantenerse vivo, como Aroach con su boxeo, era un pequeño acto de resistencia. A medida que 1943 daba paso a 1944, la guerra comenzaba a cambiar. Los rumores sobre avances aliados llegaban incluso a Auschwitz, alimentando tímidas esperanzas. Para Aroach, cada día era un combate para mantenerse vivo un día más. Para ver la liberación que parecía tan lejana como imposible. Algunos se rindieron, explicaría años después. Se lanzaron contra las cercas electrificadas. Otros simplemente dejaron de comer. Yo no podía hacer eso. Mientras pudiera mantener los puños en alto, seguiría luchando. Una noche de mediados de 1944,
Arouch participó en lo que describe como su combate más difícil. Me enfrentaron a un prisionero judío holandés. Recordaría con visible angustia. Era un muchacho, quizás de 17 años. Delgado como un palo, pero rápido. No quería pelear conmigo. Le habían prometido comida extra si ganaba. Estaba llorando mientras peleábamos. La voz de Arouch se quiebra al continuar. Lo dejé golpearme algunas veces. Quería darle alguna dignidad. Pero no podía perder. Simplemente no podía. Lo noqueé con el golpe más suave que pude para que pareciera convincente. Después supe que lo enviaron a las cámaras. Este combate en particular perseguiría a Arouch por el resto de su vida. Representaba toda la crueldad y perversión del sistema nazi, forzar a las víctimas a participar en la destrucción de otros, creando dilemas morales imposibles. Años después, confesaría Arouch, aún me pregunto si podría haber encontrado otra salida. Si podría haberme rendido y dejar vivir al chico. Pero entonces pienso en mi hermano, en la promesa que le hice a mi padre de que sobreviviríamos. Y sé que hice lo único que podía hacer. Mientras Arouch luchaba sus combates, el mundo exterior comenzaba a cambiar el curso de la guerra. Los aliados avanzaban en todos los frentes. Los soviéticos se acercaban desde el este. En Auschwitz, los nazis aceleraban las ejecuciones, destruían evidencias. El caos crecía. Y en ese caos, Sálamo Arouch seguía subiendo al ring, noche tras noche. Un combate más. Un día más de vida. La cuenta llegaba ya a 192 victorias. 16 veces más tendría que noquear a la muerte antes de que su propia historia diera un giro inesperado. A principios de 1945, los sonidos de artillería soviética podían escucharse a lo lejos. Para los prisioneros de Auschwitz, incluyendo a Sálamo Arouch, eran los sonidos de la esperanza. Pero también de un nuevo peligro. Sabíamos que los nazis no nos dejarían ser liberados, recuerda Joseph Kleinman. Éramos testigos de sus crímenes. La pregunta era, ¿nos matarían antes de huir o nos llevarían con ellos? La respuesta llegó el 18 de enero de 1945. Con el Ejército Rojo a solo 60 kilómetros, los nazis comenzaron a evacuar Auschwitz. Nos sacaron en medio de una nevada, relataría Arouch. Miles de prisioneros marchando en columnas. Era lo que después se conocería como las marchas de la muerte. Muchos cayeron por agotamiento o fueron ejecutados en el camino. Te disparaban si disminuías el paso. Para entonces, Arouch pesaba apenas 37 kilos, menos de la mitad de su peso cuando llegó a Auschwitz. Pero sus piernas de boxeador, aunque debilitadas, le dieron la resistencia necesaria para seguir avanzando. Mi hermano y yo nos mantuvimos juntos, contaría. Nos apoyábamos mutuamente. Cuando uno flaqueaba, el otro le daba ánimos. Un round más, nos decíamos. Solo un round más, punto. Tras días de marcha en condiciones gélidas, los sobrevivientes fueron cargados en trenes de carga abiertos, expuestos a la intemperie. Su destino, Mauthausen, otro campo de concentración en Austria. La doctora Erika Eskin, historiadora del Holocausto, explica, estas evacuaciones fueron tan letales como los campos mismos. Miles murieron de frío, hambre o agotamiento. Los nazis seguían matando prisioneros durante el caos. Era la fase final del Holocausto, pero no menos mortífera. En Mauthausen, Arouch descubrió que su reputación lo había precedido. Algunos guardias de Auschwitz habían sido transferidos allí y reconocieron al boxeador judío. No pasó mucho tiempo antes de que me hicieran pelear de nuevo, recordaría con resignación. Mismas reglas, mismas apuestas, misma muerte esperando si perdía. Los combates en Mauthausen fueron quizás más brutales que en Auschwitz. Los prisioneros estaban más debilitados. Los guardias, más desesperados ante la inminente derrota de Alemania. La violencia, más indiscriminada. Fue en Mauthausen donde enfrenté a mi oponente más difícil, contaría Arouch. Un boxeador profesional checo. Había sido peso medio en Praga antes de la guerra. La pelea duró 7 rounds. Mis nudillos sangraban. Mis piernas temblaban. Pero logré mantenerme en pie hasta que él cayó. Para este punto, Arouch había sobrevivido a más de 200 combates. En condiciones normales, una hazaña imposible incluso para el mejor boxeador profesional.
En las condiciones de los campos, rozaba lo milagroso. No fue habilidad, diría Arouch con humildad. Fue desesperación. Cuando sabes que tu próximo error será el último, peleas de una manera que ningún entrenamiento puede enseñarte. El Dr. Michael To, historiador deportivo, ofrece otra perspectiva. Lo extraordinario del caso de Arouch no es solo que ganara 208 combates, sino que lo hiciera bajo condiciones de desnutrición severa, trabajo forzado, trauma psicológico constante, y sabiendo que cada pelea era literalmente por su vida. Es un testimonio no solo de su técnica boxística, sino de una voluntad de vivir sobrehumana. El 5 de mayo de 1945, con las tropas estadounidenses aproximándose a Mauthausen, los guardias comenzaron a abandonar el campo. Algunos prisioneros aprovecharon la confusión para esconderse o escapar. Arouch y su hermano decidieron esperar. No teníamos fuerzas para huir, explicaría. Y temíamos que fuera una trampa para matarnos, intentando escapar. Así que nos escondimos en los barracones, esperando lo inevitable, o la libertad o una última bala. El amanecer del 7 de mayo de 1945, tanques americanos entraron en Mauthausen. Salamo Arouch, tras 208 combates y 2 años en el infierno, era finalmente libre. No sentía alegría, confesaría décadas después. Solo un enorme cansancio. Como al final de un combate imposiblemente largo. Solo quería dormir, quizás por años. En el hospital de campaña aliado, los médicos quedaron asombrados por el estado físico de Arouch. A pesar de la extrema desnutrición y las secuelas de innumerables golpes, su cuerpo había resistido mejor que el de muchos otros supervivientes. El médico americano me dijo que mi entrenamiento como boxeador me había salvado doblemente, recordaría Arouch. No solo por los combates, sino porque mi cuerpo estaba mejor preparado para soportar las privaciones. Pero mientras su cuerpo comenzaba lentamente a recuperarse, una nueva batalla interna apenas comenzaba. La batalla por entender qué había quedado de su vida anterior, de su familia, de su mundo. Lo primero que hice fue buscar información sobre mi familia, relataría Arouch. Mi hermano y yo visitamos todos los centros de refugiados, consultamos todas las listas. Día tras día, nombre tras nombre. La respuesta, cuando finalmente llegó, fue devastadora. De 47 miembros de mi familia que fueron deportados, solo sobrevivimos mi hermano y yo, diría con una voz vacía de toda emoción. Mis padres, mis hermanas, mis tíos, mis primos, todos asesinados. También mi novia, Allegra. Toda una vida borrada. Para muchos supervivientes del Holocausto, el fin de la guerra marcó el inicio de otra lucha, dónde y cómo reconstruir sus vidas en un mundo que parecía haberlos olvidado. Arouch y su hermano pasaron meses en campos de desplazados, intentando decidir su próximo paso. Regresar a Tesalónica no era una opción, la comunidad judía había sido prácticamente aniquilada. Finalmente, en 1946, decidieron emigrar al mandato británico de Palestina, lo que pronto se convertiría en el Estado de Israel. No fue una decisión política, explicaría Arouch. Fue pragmática. Israel estaba recibiendo a judíos desplazados. Necesitábamos un nuevo comienzo, un lugar donde no cada rincón nos recordara lo que habíamos perdido. El viaje a Palestina fue otra odisea. Las restrictivas políticas británicas sobre inmigración judía obligaban a muchos supervivientes a intentar entrar clandestinamente. Viajamos en un barco sobrecargado, recordaría Arouch. Éramos cientos, apretados como sardinas. Pero nadie se quejaba. Después de Auschwitz, aquello parecía un crucero de lujo. El barco fue interceptado por la Marina Británica cerca de la costa de Haifa. Los refugiados fueron internados en campos en Chipre durante varios meses antes de que finalmente se les permitiera entrar en Palestina. Para 1947, Arouch se había establecido en Tel Aviv. Intentaba reconstruir una vida normal, pero el pasado lo perseguía constantemente. No podía dormir, confesaría. Cada noche, los sueños me llevaban de vuelta al Rin en Auschwitz. Veía los rostros de todos los hombres que había derrotado. Me preguntaba si habría podido salvar a algunos, perder a propósito. La culpa me consumía. La doctora Rachel Lev, psicóloga especializada en trauma del Holocausto, explica, lo que Arouch experimentaba es un clásico trastorno de estrés postraumático, complicado por lo que llamamos culpa del superviviente. En su caso,
Era especialmente complejo porque su supervivencia había estado directamente vinculada a la muerte de otros. Es un dilema moral imposible de resolver. Una forma en que Arouch intentó canalizar sus demonios fue volviendo al boxeo. No como competidor, sino como entrenador. No podía subir de nuevo a un ring para competir, explicaría. Cada vez que lo intentaba, me paralizaba. El sonido de la campana me llevaba directo a Auschwitz. Pero enseñar a otros, eso era diferente. Era transferir conocimiento, no violencia. Abrió un pequeño gimnasio en Tel Aviv, donde entrenaba a jóvenes boxeadores. Para muchos era simplemente el entrenador Arouch. Pocos conocían su extraordinaria historia. En 1948, Arouch conoció a Marta Yekiel, una inmigrante judía de Bulgaria. Se casaron ese mismo año. Marta me salvó, diría simplemente Arouch. Me dio una razón para mirar hacia adelante, no solo hacia atrás. Tuvieron 4 hijos y, eventualmente, numerosos nietos. Una nueva familia para reemplazar la que había sido destruida. Pero mientras construía esta nueva vida, Arouch mantenía un silencio casi total sobre su pasado. Como muchos supervivientes, creía que nadie que no hubiera estado allí podría realmente entender. Ni siquiera mis hijos sabían la historia completa, confesaría. Les decía que había estado en los campos, que había sido boxeador. Pero los detalles... ¿Cómo explicas algo así a un niño? ¿Cómo les dices que su padre sobrevivió matando indirectamente a otros? Profesionalmente, Arouch encontró trabajo en la empresa naviera Z&M, donde desarrolló una carrera estable durante décadas. Compañeros de trabajo recuerdan a un hombre tranquilo, metódico, siempre correcto pero raramente efusivo. Era como si hubiera construido un muro alrededor de ciertas partes de sí mismo, recuerda un antiguo colega. Durante los almuerzos, cuando otros compartían anécdotas de su juventud, él simplemente escuchaba. Su vida parecía haber comenzado en 1946. Este muro de silencio que Arouch había construido cuidadosamente comenzó a resquebrajarse en 1961, cuando Israel llevó a cabo el juicio contra Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto. El juicio a Eichmann fue un punto de inflexión para muchos supervivientes, explica la historiadora Deborah Lipstadt. Por primera vez, el Estado de Israel ponía el Holocausto en el centro del discurso público. Las víctimas eran invitadas a contar sus historias, no como objetos de lástima sino como testigos de la historia. Arouch no testificó en el juicio, pero lo siguió intensamente por radio. Por primera vez en años, comenzó a hablar ocasionalmente sobre sus experiencias con amigos cercanos y familiares. Fue como si el juicio le diera permiso para recordar públicamente, cuenta su hijo mayor, David Arouch. Una noche, después de escuchar el testimonio de un superviviente de Auschwitz, nos contó por primera vez sobre sus combates. Estábamos atónitos. Siempre habíamos sabido que era boxeador, pero no la magnitud de lo que había vivido. A medida que pasaban los años y su familia crecía, Arouch encontró cierta paz. Sus hijos prosperaban en Israel. Sus nietos le traían nueva alegría. El boxeo seguía siendo parte de su vida como entrenador ocasional y espectador ávido. Pero fue un encuentro casual en 1979 lo que cambiaría el curso de los últimos años de su vida. Un periodista deportivo israelí me entrevistaba sobre los primeros días del boxeo en Israel, recordaría Arouch. Mencioné de pasada mi experiencia en Auschwitz. El hombre quedó fascinado. Esta historia debe contarse, me dijo. No estaba seguro de estar listo para ello. El periodista, sin embargo, era persistente. Publicó un breve artículo sobre el boxeador de Auschwitz que captó la atención internacional. Pronto, productores de cine comenzaron a contactar a Arouch. Al principio me negué, explicaría Arouch. ¿Cómo podría Hollywood comprender esto? Lo convertirían en un espectáculo, en entretenimiento. Era precisamente lo que los nazis habían hecho con mi sufrimiento. Pero con el tiempo, y con la insistencia de su familia, Arouch comenzó a reconsiderar su postura. David Arouch recuerda, le dijimos, papá, si no cuentas tu historia, ¿quién la contará cuando ya no estés? Los negacionistas del Holocausto están ganando voz. Tu testimonio es importante. Punto. En 1983, Arouch finalmente accedió a colaborar con el guionista y productor Simón Arama para llevar su historia a la pantalla. El resultado sería la película Triumph of the Spirit, El triunfo del espíritu,
protagonizada por Willem Dafoe como Sálamo Arouch. El proceso de preparación de la película supuso para Arouch revivir recuerdos dolorosos que había mantenido enterrados durante décadas. Fue como abrir una tumba, diría. Cada detalle que compartía con los guionistas desenterraba otro recuerdo, otro rostro, otro nombre que había intentado olvidar. Para sorpresa y consternación de muchos, la producción obtuvo permiso para filmar en el auténtico Auschwitz, convertido ya en museo y memorial. Fue la primera película comercial autorizada a hacerlo. En 1988, durante el rodaje, Arouch visitó Auschwitz por primera vez desde su liberación. Fue una experiencia profundamente perturbadora. Cuando entré por esa puerta, por un momento volví a ser el prisionero 136.954, recordaría con voz temblorosa. Los barracones, las alambradas, las vías del tren, todo estaba allí, como congelado en el tiempo. Pero faltaba algo esencial, el olor. El olor a muerte que impregnaba cada rincón. Sin ese olor, parecía un decorado, no el infierno que conocí. Willem Dafoe, el actor que lo interpretó, comentaría años después: conocer a Sálamo fue una experiencia humillante. Era un hombre pequeño, tranquilo, con ojos que habían visto demasiado. No intentaba impresionar a nadie con su historia. De hecho, parecía incómodo con la atención. Pero sentía el deber de testificar. Triumph of the Spirit se estrenó en 1989, con críticas generalmente positivas. Aunque tomaba algunas libertades dramáticas, por ejemplo, mostrando a la novia de Arouch en Auschwitz, cuando en realidad ella fue asesinada al llegar, capturaba la esencia de su extraordinaria historia de supervivencia. La película catapultó a Arouch a una fama tardía que nunca buscó ni disfrutó particularmente. Repentinamente, el hombre que había guardado silencio durante 4 décadas era invitado a dar conferencias, entrevistas y testimonios. Me convertí en una especie de atracción, diría con evidente incomodidad. El boxeador de Auschwitz. Como si toda mi vida se redujera a esos 2 años. Pero si mi historia ayudaba a educar a los jóvenes sobre el Holocausto, entonces valía la pena la incomodidad. En los años siguientes, Arouch aprovechó su plataforma para hablar no solo de sus propias experiencias, sino del Holocausto en general y de la importancia de la memoria histórica. Lo que más me preocupa, declararía en una conferencia en 1990, no es que el mundo olvide lo que nos sucedió, sino que olvide lo fácilmente que sucedió. Como un país civilizado se convirtió en una máquina de matar. Como vecinos denunciaron a vecinos. Como el silencio de las mayorías permitió el horror. El profesor Yehuda Bauer, historiador del Holocausto, observa: el testimonio de Arouch era especialmente valioso porque mostraba una faceta poco conocida de los campos, como los nazis utilizaban el deporte y el entretenimiento como otra forma de deshumanización. No era solo trabajo forzado y cámaras de gas. Era un sistema completo diseñado para destruir la dignidad humana de formas infinitamente creativas. A medida que envejecía, Arouch encontraba cada vez más consuelo en su familia creciente. Sus nietos representaban para él una forma de victoria sobre Hitler. Cada vez que miro a mis nietos, diría en una rara entrevista personal, pienso en todos los Arouch que Hitler intentó borrar de la tierra. Ahora somos más numerosos que antes. Esa es mi verdadera victoria, no los 208 combates. En 1994, Arouch sufrió un ataque cardíaco que limitó significativamente su movilidad. Gradualmente fue retirándose de la vida pública, aunque seguía recibiendo ocasionalmente a investigadores y educadores interesados en documentar su testimonio. En sus últimos años, a medida que su salud se deterioraba, los recuerdos de Auschwitz parecían intensificarse en lugar de desvanecerse. Es extraño, confiaría a un amigo cercano. A veces no recuerdo lo que comí ayer, pero puedo ver claramente el rostro de cada hombre al que enfrenté en el ring. No sus nombres, nunca supe sus nombres. Pero sus ojos cuando comprendían que habían perdido. La doctora Rachel Lev explica este fenómeno. Es común que los supervivientes de traumas extremos experimenten un resurgimiento de recuerdos en la vejez. Las defensas psicológicas que construyeron para funcionar se debilitan. Es como si la mente, sabiendo que el tiempo se acaba, insistiera en procesar lo que quedó sin resolver. El 26 de abril de 2009, Sálamo Arouch falleció en Tel Aviv a los 86 años. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca, pero quienes lo conocían bien sentían que, de algún modo, fueron las heridas invisibles de Auschwitz las que finalmente lo alcanzaron. En su funeral,
Su hijo David pronunció unas palabras que resumían la complicada herencia de su padre. Vivió 2 vidas. Una que terminó en 1943 cuando entró en Auschwitz, y otra que comenzó en 1945 cuando salió. Nunca pudo integrar completamente esas 2 partes de sí mismo. Pero en ambas vidas, luchó con dignidad, con honor y con un inquebrantable amor por su familia. Con la muerte de Arouch, el mundo perdió no solo a un extraordinario superviviente, sino un testimonio vivo de uno de los aspectos menos conocidos del sistema concentracionario nazi. Su historia nos recuerda, reflexiona el historiador Alexander Kogan, que el Holocausto no fue solo un genocidio industrial. Fue un sistema que pervirtió cada aspecto de la vida humana. El deporte, que debería celebrar lo mejor del potencial humano, se convirtió en otra herramienta de tortura y humillación. La doctora Deborah Lipstadt añade, lo que hace que el testimonio de Arouch sea tan valioso es que desafía nuestra visión simplista de víctimas y perpetradores. Muestra la zona gris moral que los nazis crearon deliberadamente, donde las víctimas se veían forzadas a participar en un sistema diseñado para su propia destrucción. El legado de Sálamo Arouch perdura de diversas formas. Su historia se enseña en cursos sobre el Holocausto. Triumph de Spirit sigue proyectándose en clases y seminarios. El Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén contiene su testimonio en su archivo. Pero quizás su legado más significativo reside en las preguntas incómodas que su historia nos obliga a plantearnos. ¿Qué habríamos hecho en su lugar? ¿Existe realmente una elección moral cuando la alternativa es la muerte segura? ¿Cómo juzgamos acciones tomadas bajo coacción extrema? El profesor Michael Berenbaum, historiador del Holocausto, concluye, la historia de Arouch no es solo sobre supervivencia física. Es sobre lo que sucede con el alma humana cuando es sometida a elecciones imposibles. Sobre cómo vivir después con las consecuencias de esas elecciones. Y, en última instancia, sobre la posibilidad de reconstruir una vida digna después de experiencias que desafían nuestra comprensión de la humanidad misma. En el gimnasio que Arouch fundó en Tel Aviv, ahora dirigido por uno de sus nietos, cuelga un simple par de guantes de boxeo gastados. No hay placa explicativa, no hay grandes homenajes. Solo esos guantes silenciosos, testigos de una historia extraordinaria de supervivencia, culpa, redención y la implacable voluntad humana de vivir un día más. ¿Quién puede decirme quién fue Sálamo Arouch?, pregunta una profesora en una escuela secundaria de Tel Aviv en 2025. Algunas manos se levantan tímidamente. Un estudiante responde, ¿el boxeador de Auschwitz? El que ganó 208 combates contra otros prisioneros. Correcto, asiente la profesora. Pero su historia es mucho más compleja que ese simple titular. 16 años después de su muerte, la extraordinaria historia de Sálamo Arouch sigue planteando preguntas fundamentales sobre supervivencia, elección moral y memoria histórica. Preguntas que resuenan con especial urgencia en un mundo donde los últimos testigos directos del Holocausto están desapareciendo. Para comprender plenamente el impacto y legado de Arouch, debemos examinar más profundamente no solo lo que vivió, sino cómo esas experiencias conformaron el resto de su vida y cómo su testimonio ha moldeado nuestra comprensión de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. El Dr. David Cesarani, historiador del Holocausto, señala, cada superviviente es un universo de experiencias únicas. Pero Arouch representa un caso particularmente complejo porque su supervivencia dependía directamente de acciones que llevaban a la muerte de otros. Este tipo de dilema de supervivencia era exactamente lo que los nazis diseñaban deliberadamente en los campos. En una grabación de audio realizada en 1990 para el archivo de testimonios de Yad Vashem, Arouch reflexiona sobre este dilema que lo atormentó durante décadas. Cada noche antes de un combate, me decía a mí mismo, este hombre quiere matarme tanto como yo quiero vivir. Es él o yo. Se escucha su voz, áspera pero clara. Pero después de la guerra, entendí que ambos éramos víctimas de un sistema diseñado para destruirnos. Los verdaderos culpables eran quienes crearon esa situación imposible. Esta capacidad para contextualizar su propia experiencia dentro del sistema nazi más amplio fue algo que Arouch desarrolló gradualmente, con los años y la distancia. El periodo inmediatamente posterior a la guerra fue quizás el más difícil para Arouch, como para muchos supervivientes. No solo por las privaciones físicas o la pérdida devastadora de su familia, sino por la desorientación psicológica de intentar reintegrarse a un mundo normal. Los primeros años en Israel fueron los más solitarios, confesaría Arouch. Nadie quería escuchar sobre los campos.
Los israelíes estaban construyendo un nuevo futuro, luchando por la independencia. El pasado era precisamente lo que todos querían dejar atrás. El Dr. Robert Lifton explica, lo que Arouch describe era común entre los supervivientes. Enfrentaban lo que llamamos una conspiración de silencio. La sociedad no estaba preparada para escuchar la magnitud de su trauma. Así que muchos internalizaron esa expectativa de silencio, añadiendo otra capa a su sufrimiento. De todos los aspectos de su vida anterior a la guerra, el boxeo fue quizás el que Arouch tuvo la relación más complicada después de Auschwitz. Nunca volví a competir profesionalmente, explicaría. No podía. Cada vez que intentaba subir a un ring, me paralizaba. El sonido de la campana, el olor del sudor, los gritos del público, todo me llevaba de vuelta a aquellos combates forzados. Sin embargo, no abandonó completamente el boxeo. Como entrenador, encontró una forma de reconectar con el deporte que una vez había amado, antes de que se convirtiera en su billete de supervivencia. Enseñar a jóvenes boxeadores me ayudó a recordar por qué me enamoré de este deporte en primer lugar, diría Arouch. La disciplina, la estrategia, el respeto al oponente. Valores que los nazis pervirtieron completamente en sus espectáculos. David Arouch recuerda cómo su padre entrenaba ocasionalmente a jóvenes en el gimnasio local. Era un maestro paciente pero exigente. Insistía constantemente en el respeto y la deportividad. Nunca celebres la caída de un oponente, nos decía. Si ganas, hazlo con dignidad. Si pierdes, aprende de ello. Siempre habrá otra oportunidad. Solo años después entendí la profundidad de esas palabras viniendo de él. Este énfasis en la ética deportiva era una forma de reclamar el boxeo, de purificarlo de las asociaciones traumáticas que los nazis le habían impuesto. El Israel en pleno desarrollo de los años 50 y 60 proporcionó a Arouch, como a muchos inmigrantes, la oportunidad de construir una nueva vida centrada en el trabajo, la familia y la comunidad. Me convertí en lo que los israelíes llaman un sabrá, explicaría Arouch, refiriéndose al fruto del cactus, duro por fuera pero dulce por dentro. Exteriormente fuerte, práctico, centrado en el presente, guardando lo amargo y doloroso en el interior, donde nadie pudiera verlo. Su carrera en la empresa naviera Z&M fue estable pero deliberadamente discreta. No buscaba destacar ni ascender a posiciones de liderazgo que pudieran atraer atención. Creo que papá encontró consuelo en la rutina, en la predictibilidad, reflexiona su hija Sara. Después del caos y la incertidumbre de los campos, valoraba enormemente saber exactamente qué esperar cada día. Era su forma de recuperar control sobre su vida. El verdadero centro de la vida de Arouch tras la guerra fue indudablemente su familia. Su matrimonio con Marta duró más de 60 años, hasta su muerte. Juntos criaron 4 hijos en lo que todos describen como un hogar cálido pero disciplinado. Mi padre era un hombre de pocas palabras pero muchos principios, recuerda David Arouch. No toleraba el despilfarro, especialmente de comida. En este mundo nunca se sabe cuándo tendrás que sobrevivir con menos, nos decía. Tampoco soportaba ningún tipo de crueldad o acoso. Si peleábamos entre hermanos, se ponía muy serio, casi sombrío. La sombra de Auschwitz se proyectaba sutilmente sobre la vida familiar, incluso cuando no se hablaba directamente de ello. Los hijos aprendieron a reconocer ciertos desencadenantes, multitudes densas, perros alemanes, el sonido de botas sobre pavimento. Situaciones que podían provocar en su padre un repentino ensimismamiento o una necesidad de alejarse. Como se mencionó anteriormente, el juicio a Adolf Eichmann en 1961 marcó un punto de inflexión en la relación de Arouch con su pasado. Por primera vez, el joven Estado de Israel confrontaba oficialmente el trauma del Holocausto, otorgando legitimidad pública al testimonio de los supervivientes. Durante el juicio, mi padre comenzó a hablar ocasionalmente sobre Auschwitz, recuerda Sara. No de forma sistemática, sino en fragmentos, anécdotas aisladas. Como si estuviera probando las aguas, viendo si era seguro compartir esas memorias. Este cambio reflejaba una transformación más amplia en la sociedad israelí, que comenzaba a integrar la experiencia del Holocausto en su identidad nacional. La Guerra de los 6 días en 1967 y especialmente la Guerra de Yom Kippur en 1973, con sus amenazas existenciales a Israel, reforzaron la conexión entre el Holocausto y la necesidad percibida de un Estado judío fuerte. Este contexto político influyó inevitablemente en cómo Arouch y otros supervivientes interpretaban sus propias historias.
Después de la guerra de Yom Kippur, explica su amigo cercano Moshe Gabich, Sálamo comenzó a ver su supervivencia con un propósito mayor: contribuir a asegurar que los judíos nunca más estuvieran indefensos. Su historia personal adquirió una dimensión colectiva. Esta evolución en la forma de Arouch de entender su propia historia coincidió con cambios más amplios en cómo el mundo recordaba el Holocausto. La década de 1970 vio un creciente interés público, con documentales como Shoah de Claude Lanzmann y la miniserie Holocaust llevando estas historias a audiencias masivas. Fue en este contexto que Arouch finalmente accedió a compartir su historia para la película Triumph of the Spirit. Una decisión que no tomó a la ligera. Para mí, lo más importante era la verdad, insistiría durante el proceso de producción. No quería que mi historia se convirtiera en un simple drama de Hollywood con un final feliz artificial. El verdadero triunfo no fue sobrevivir físicamente, sino mantener algo de humanidad en un sistema diseñado para destruirla completamente. El estreno de la película en 1989 coincidió con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, eventos que permitirían un acceso sin precedentes a archivos y sitios históricos del Holocausto anteriormente ubicados tras el telón de acero. Este nuevo contexto histórico dio a la historia de Arouch una relevancia renovada. Ya no era solo un testimonio personal, sino una ventana a aspectos menos conocidos del sistema concentracionario nazi que nuevas investigaciones comenzaban a iluminar. Lo que hace que el caso de Arouch sea particularmente valioso para los historiadores, explica el Dr. Cesarani, es que documenta lo que llamamos entretenimiento concentracionario. La perversión nazi de actividades culturales y deportivas como forma adicional de deshumanización. Los combates de boxeo forzados, como las orquestas de prisioneros o los partidos de fútbol, revelan la dimensión performativa del terror nazi. En los años posteriores a la película, Arouch se convirtió reluctantemente en una figura educativa. Visitaba escuelas, participaba en conferencias, concedía entrevistas a investigadores. Siempre con el mismo mensaje central. Quiero que entiendan que lo que sucedió no fue un accidente histórico ni una aberración inexplicable, diría a los estudiantes. Fue el resultado de decisiones humanas, de prejuicios normalizados, de la deshumanización gradual de un grupo. Y puede volver a suceder si olvidamos esa lección fundamental. Esta dimensión educativa de su testimonio adquirió mayor urgencia con el surgimiento del negacionismo del Holocausto en las décadas de 1980 y 1990. Para Arouch, como para muchos supervivientes, la negación de su sufrimiento representaba una segunda victimización. ¿Cómo pueden negar lo que vimos con nuestros propios ojos?, preguntaría con incredulidad. ¿Creen que inventamos las cenizas de nuestras familias? ¿Los números tatuados en nuestros brazos? Es por esto que debemos seguir contando nuestras historias, por doloroso que sea. La doctora Eskin reflexiona. Para supervivientes como Arouch, el testimonio se convirtió en una responsabilidad moral, especialmente hacia el final de sus vidas. La conciencia de que pronto no quedarían testigos directos creaba un sentido de urgencia por documentar, por asegurar que la verdad histórica sobreviviera más allá de ellos. A medida que envejecía, Arouch desarrolló una relación más compleja y matizada con su identidad como superviviente. Ya no veía su experiencia como algo que debía ocultar, pero tampoco permitía que lo definiera completamente. Soy muchas cosas, diría en una de sus últimas entrevistas. Soy boxeador. Soy esposo. Soy padre y abuelo. Soy judío. Soy israelí. Y sí, soy un superviviente de Auschwitz. Todas esas identidades son parte de mí. El error de Hitler fue creer que podía reducir a un ser humano a una sola etiqueta. Esta visión integrada de su identidad representaba para Arouch una victoria personal sobre el sistema que había intentado deshumanizarlo completamente. En el ámbito deportivo, la historia de Arouch ha inspirado iniciativas que utilizan el boxeo como herramienta de empoderamiento para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Programas como Boxing for Peace en Israel reúnen a jóvenes judíos y árabes, mientras que Gloves Not Guns trabaja en barrios marginales de diversas ciudades. El legado de Arouch nos muestra que el boxeo puede ser más que un deporte de combate, explica Ran Nakaz, exboxeador profesional israelí e impulsor de estas iniciativas. Puede enseñar disciplina, respeto, como levantarse después de caer. Las mismas cualidades que permitieron a Sálamo sobrevivir y reconstruir su vida. En el ámbito académico, la historia de Arouch ha contribuido a una comprensión más matizada de lo que el filósofo Primo Levi, también superviviente de Auschwitz, llamó la zona gris, ese espacio moral ambiguo donde las categorías simples de víctima y perpetrador se difuminan.
Casos como el de Arouch nos obligan a suspender nuestros juicios morales habituales, explica la doctora Lev. No podemos aplicar estándares normales a situaciones tan extremas. ¿Tenía elección real? Sí, podía elegir morir. Pero el sistema estaba diseñado precisamente para eliminar cualquier opción que preservara tanto la vida como la integridad moral. Esta complejidad moral hace que su testimonio sea especialmente valioso para educadores. No permite simplificaciones cómodas ni conclusiones tranquilizadoras. En una de sus últimas entrevistas, realizada pocos meses antes de su muerte, Arouch reflexionó sobre lo que esperaba que las futuras generaciones aprendieran de su historia. No quiero que me vean como un héroe, insistió. Los verdaderos héroes fueron los que se rebelaron sabiendo que morirían, los que compartieron su último trozo de pan, los que mantuvieron su humanidad hasta el final. Yo solo hice lo que pude para sobrevivir. Pero si mi historia puede enseñar algo, es esto. Incluso en las circunstancias más extremas, tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos. No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero podemos elegir quienes queremos ser frente a ello. Con la muerte de Arouch en 2009, el mundo perdió no solo a un extraordinario superviviente, sino una conexión directa con eventos históricos que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de convertirse en abstracciones. Cada vez que muere un superviviente, reflexiona la doctora Lipstadt, perdemos no solo su testimonio individual, sino una ventana irreemplazable al pasado. Los documentos y fotografías nos dicen lo que sucedió. Los supervivientes nos dicen cómo se sintió. Hoy, la historia de Sálamo Arouch vive de diversas formas. En los archivos de testimonios de Yad Vashem y el Museo del Holocausto de Estados Unidos. En la película Traiem Fov de Spirit, que sigue proyectándose en escuelas y universidades. En libros de historia y programas educativos. En el pequeño museo familiar que sus hijos mantienen en Tel Aviv, donde visitantes de todo el mundo pueden ver sus guantes de boxeo, fotografías y documentos personales. Pero quizás su legado más significativo resida en las preguntas perennes que su historia plantea sobre la resistencia humana, la supervivencia moral y la posibilidad de reconstrucción después del trauma extremo. En el gimnasio Maccabi de Tel Aviv, donde Arouch ocasionalmente entrenaba a jóvenes boxeadores, ahora hay una pequeña placa conmemorativa con una cita suya. En el ring, como en la vida, lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Esta filosofía, destilada de sus extraordinarias experiencias, resuena más allá del contexto específico del Holocausto. Es un testamento a la resiliencia humana frente a la adversidad extrema. En una clase de historia contemporánea en la Universidad Hebrea de Jerusalén, estudiantes debaten los dilemas morales planteados por la experiencia de Arouch. ¿Podemos realmente juzgar a alguien en esas circunstancias?, pregunta una estudiante. El punto no es juzgar, responde el profesor. Es entender la complejidad moral del sistema concentracionario nazi, diseñado precisamente para crear estos imposibles dilemas, para forzar a las víctimas a participar en su propia destrucción. Este tipo de conversaciones educativas representan quizás el aspecto más valioso del legado de Arouch, su capacidad para generar reflexiones profundas sobre la condición humana bajo presión extrema. En 2019, 10 años después de su muerte, una investigación en archivos recientemente desclasificados de la antigua Unión Soviética reveló nueva información sobre los combates de boxeo en Auschwitz. Fotografías, informes de guardias y testimonios adicionales confirmaban detalles específicos que Arouch había mencionado, validando aspectos de su testimonio que algunos habían cuestionado por parecer demasiado extraordinarios. Estos descubrimientos son importantes, explica el Dr. Pavel Polian, historiador especializado en archivos soviéticos del Holocausto. No porque necesitáramos confirmar la veracidad básica del testimonio de Arouch, sino porque añaden contexto y comprensión a su experiencia individual. Vemos que no fue un caso aislado, sino parte de un patrón sistemático de entretenimiento concentracionario. Entre los documentos más impactantes se encontraba una lista de apuestas realizadas por oficiales de las SS sobre diversos combates, incluyendo varios en los que participó Arouch. Una macabra evidencia de la deshumanización que transformaba la lucha desesperada de los prisioneros por sobrevivir en un espectáculo recreativo para sus captores. Otro avance significativo fue el descubrimiento en 2015 del testimonio videograbado de Jacob Berker, un exprisionero polaco que había presenciado varios de los combates de Arouch. Grabado en 1986 pero archivado y olvidado durante décadas, el testimonio de Berker proporcionaba una perspectiva externa invaluable. El boxeador judío era pequeño pero muy rápido, se escucha decir a Berker en el video. Los nazis lo llamaban el bailarín,
porque se movía constantemente, esquivando golpes. Algunos prisioneros lo resentían porque creían que colaboraba con los guardias. Otros lo admiraban porque cada victoria era una pequeña rebelión. Ganaba usando su inteligencia contra oponentes más fuertes, y eso nos daba esperanza. Este tipo de testimonios cruzados ayuda a los historiadores a construir una imagen más completa y matizada de la experiencia de Arouch, situándola dentro del ecosistema social complejo del campo. En 2022, la Universidad de Tel Aviv organizó un simposio titulado Deportes, Supervivencia y Resistencia durante el Holocausto, centrado en gran parte en la historia de Arouch y otros atletas prisioneros. Reunió a historiadores, psicólogos del trauma, especialistas en ética y expertos en derechos humanos para explorar las múltiples dimensiones de estas experiencias. Lo que hace que la historia de Arouch sea tan valiosa desde una perspectiva académica, explica el Dr. Gabriel Bach, organizador del simposio, es que muestra las zonas grises morales que los sistemas totalitarios crean deliberadamente. No podemos entender plenamente el Holocausto si lo reducimos a una simple narrativa de buenos contra malos. Necesitamos confrontar estas complejidades incómodas. En 2020, el Museo del Holocausto de Washington, D.C. inauguró una exposición temporal titulada Deportes bajo la sombra de la esvástica, que incluía una sección dedicada a Arouch. Entre los objetos expuestos se encontraban unos guantes de boxeo similares a los que habría usado, fotografías del campo de Auschwitz, y una pantalla que mostraba fragmentos de sus entrevistas. Queremos que los visitantes comprendan que el Holocausto no fue solo sobre cámaras de gas y trabajo forzado, explica Sarah Blumfeld, directora del museo. Fue la perversión sistemática de todos los aspectos de la vida humana, incluyendo el deporte, que pasó de ser una celebración del potencial humano a convertirse en otra herramienta de tortura y humillación. En las escuelas israelíes, así como en muchos programas educativos sobre el Holocausto internacionalmente, la historia de Arouch se ha convertido en un valioso recurso pedagógico. Ofrece una narrativa personal accesible a través de la cual estudiantes pueden conectar con la historia del Holocausto de forma más inmediata que a través de estadísticas o análisis abstractos. Cuando enseño sobre Arouch, explica Rachel Corazim, educadora especializada en Holocausto, los estudiantes conectan inmediatamente. El boxeo es algo familiar, les permite un punto de entrada a una realidad por lo demás incomprensible. A partir de ahí, podemos explorar las complejidades morales, los mecanismos de deshumanización, las estrategias de supervivencia física y psicológica. Para la familia Arouch, el legado de Sálamo sigue siendo profundamente personal a la vez que histórico. Sus hijos y nietos deben navegar la compleja herencia de ser descendientes de un superviviente cuya historia ha adquirido dimensión pública. A veces es extraño ver a mi padre convertido en un símbolo, en un caso de estudio, reflexiona Sarah Arouch. Para nosotros, era simplemente papá, con sus peculiaridades, sus silencios, su amor inquebrantable por su familia. El hombre que insistía en que comiéramos todo lo que había en nuestros platos, que nos enseñó a nadar y a montar en bicicleta, que nunca perdía la paciencia con sus nietos. Esta tensión entre la persona privada y el testimonio público es parte del legado complejo que los supervivientes del Holocausto dejan a sus descendientes. En la conmemoración anual de Yom HaShoah, Día del Recuerdo del Holocausto, en Israel, la familia Arouch participa regularmente en ceremonias donde su nombre es mencionado junto con otros supervivientes que han contribuido significativamente al testimonio histórico. Es importante para nosotros estar presentes, explica David Arouch. No solo para honrar la memoria de nuestro padre, sino para mostrar que Hitler fracasó. Que de un hombre que sobrevivió a 208 combates ha surgido una familia extensa, una nueva generación que conoce su historia y entiende su significado. En una reciente entrevista con motivo del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, Joel Arouch, nieto de Sálamo y entrenador de boxeo profesional, reflexiona sobre el legado de su abuelo. Lo que más me impresiona de la historia de mi abuelo no son los 208 combates, aunque eso sea lo que captura titulares. Es lo que hizo después. Cómo construyó una vida normal, cómo amó a su familia, cómo encontró pequeñas alegrías cotidianas después de haber visto lo peor de la humanidad. Esa es la verdadera victoria, la verdadera resistencia, negarse a que el trauma defina toda tu existencia. Esta capacidad de reconstrucción después del trauma extremo quizás sea el aspecto más universalmente relevante del legado de Arouch. En un mundo donde los conflictos y atrocidades continúan generando nuevas poblaciones traumatizadas, su historia ofrece tanto advertencia como esperanza. Lo que podemos aprender de Arouch, reflexiona la doctora Rachel Lev, es algo fundamental sobre la resiliencia humana. No es que el trauma pueda superarse completamente,
siempre deja cicatrices. Pero existe la posibilidad de construir una vida significativa alrededor de esas heridas, de integrarlas en una identidad más amplia sin permitir que te definan por completo. En el gimnasio de boxeo de Herzliya, cerca de Tel Aviv, donde Joel Arouch ahora entrena a jóvenes boxeadores, hay una foto discreta de Sálamo en la pared. No hay grandes rótulos explicativos, no hay dramatización de su historia. Solo la imagen de un hombre pequeño pero fuerte, con una mirada intensa y determinada. No uso la historia de mi abuelo como motivación barata, explica Joel. Sería irrespetuoso comparar un combate deportivo con lo que él vivió. Pero sí les hablo de sus valores, disciplina, perseverancia, dignidad bajo presión. Esas lecciones trascienden su contexto específico. La historia de Sálamo Arouch ha inspirado no solo documentación histórica, sino también diversas expresiones artísticas. Además de la película Traiem Fov de Spirit, su vida ha sido tema de obras de teatro, novelas, poemas y hasta una ópera experimental estrenada en Berlín en 2018. El arte nos permite explorar las dimensiones emocionales y éticas que la documentación histórica a veces no puede capturar plenamente, explica Daniel Libeskind, arquitecto y diseñador de varios memoriales del Holocausto. La historia de Arouch, con sus agudos dilemas morales y su extraordinaria voluntad de sobrevivir, ofrece un material particularmente rico para la exploración artística. Sin embargo, esta artistificación del Holocausto no está exenta de controversia. Algunos historiadores y supervivientes han expresado preocupación de que la transformación de estas experiencias en narrativas dramáticas pueda diluir su horror histórico o distorsionar su significado. Existe un peligro real de que historias como la de Arouch sean reducidas a simples narrativas de superación, advierte la doctora Lipstadt, el boxeador que derrotó a los nazis. Eso obscurece tanto la complejidad moral de su situación como el contexto sistemático del genocidio. No fue un héroe de película venciendo al mal. Fue un ser humano atrapado en un sistema diseñado para destruirlo y forzado a tomar decisiones imposibles. En una entrevista poco conocida para la radio israelí en 1990, Arouch mismo abordó esta tensión entre la realidad histórica y la representación artística. La película cuenta mi historia, pero no puede mostrar lo que realmente fue, se le escucha decir. En una película, todo tiene sentido. En Auschwitz, nada lo tenía. En una película, el héroe tiene un plan. En Auschwitz, solo intentaba sobrevivir un día más. No hay música dramática en el fondo cuando estás realmente muriendo de hambre o viendo a tu familia desaparecer. Esta tensión entre representación y realidad es parte del desafío permanente de preservar la memoria del Holocausto a medida que se aleja en el tiempo y los testigos directos desaparecen. En unos años, reflexiona el Dr. Cesarani, no quedará ningún superviviente para decirnos, no fue exactamente así. Esa es una pérdida irreparable. Los testimonios, documentos y análisis académicos preservarán los hechos, pero la inmediatez experiencial se desvanecerá inevitablemente. Sin embargo, historias como la de Arouch tienen el poder de trascender este abismo temporal precisamente porque conectan lo incomprensiblemente enorme, el Holocausto como evento histórico, con lo íntimamente humano, un hombre luchando por su vida. Cuando veo la película sobre mi abuelo con mi hijo de 15 años, comenta Rachel Arouch, nieta de Sálamo, no espero que comprenda plenamente el Holocausto. Pero puede entender el miedo, la determinación, el instinto de supervivencia, la complejidad moral. Esos elementos humanos son el puente que conecta su experiencia con esta historia que de otro modo podría parecer abstracta o distante. A medida que nos alejamos temporalmente del Holocausto, la pregunta de cómo preservar su memoria y sus lecciones se vuelve cada vez más urgente. Testimonios como el de Arouch, con su honestidad descarnada sobre los dilemas morales que enfrentó, ofrecen un valioso contrapeso a las narrativas simplificadas. Lo que hace que la historia de Arouch sea tan importante para las futuras generaciones, explica Yehuda Bauer, es precisamente su resistencia a las simplificaciones morales. Nos obliga a considerar preguntas incómodas sobre qué significa realmente la supervivencia, a qué precio viene, y cómo juzgamos acciones tomadas bajo coacción extrema. En última instancia, la historia de Sálamo Arouch no es solo sobre boxeo, o supervivencia, o incluso el Holocausto. Es sobre la capacidad humana para encontrar un camino a través de lo imposible. Sobre cómo, incluso en las circunstancias más extremas, las personas conservan un núcleo irreductible de dignidad y agencia. Mi padre nunca se consideró un héroe, concluye David Arouch. Decía, un héroe elige su destino. Yo solo escogí no morir cuando esa era la única otra opción.
Pero creo que hay heroísmo en eso también. En elegir la vida, una y otra vez, 208 veces. Y luego, lo más difícil, elegir seguir viviendo después, con los recuerdos, con las pérdidas, con las preguntas imposibles. En un mundo que sigue produciendo conflictos, genocidios y desplazamientos masivos, la historia de Arouch nos recuerda tanto la fragilidad como la tenacidad del espíritu humano. Nos muestra cómo sistemas diseñados para destruir la humanidad pueden fracasar ante la determinación de individuos que se niegan a rendirse. Y nos plantea preguntas que cada generación debe responder por sí misma. ¿Qué habríamos hecho en su lugar? ¿Cómo preservamos nuestra humanidad en circunstancias inhumanas? ¿Cómo reconstruimos nuestras vidas después de traumas que desafían nuestra comprensión? Preguntas para las que no hay respuestas fáciles o definitivas. Solo el continuo esfuerzo humano por entender, por recordar, y por asegurar que tales horrores nunca vuelvan a suceder. No quiero que me recuerden como el boxeador de Auschwitz, dijo Arouch en los últimos años de su vida. Quiero que me recuerden como un hombre que sobrevivió a Auschwitz para construir una familia, para vivir una vida normal, para demostrar que Hitler fracasó. Esa es la verdadera victoria. No los 208 combates, sino cada día vivido plenamente después.